La eliminación de filas y columnas es una operación muy habitual en la limpieza de datos, ya sea para descartar información irrelevante, eliminar errores o reducir el tamaño del modelo. Y en esta tabla encontramos un buen ejemplo: encabezados incorrectos, múltiples filas vacías, notas informativas entre los datos y una mezcla de contenido estructurado y no estructurado. Todo esto hace imprescindible un primer trabajo de limpieza para dejar la tabla en condiciones adecuadas para el análisis. Comencemos revisando las herramientas disponibles para la eliminación de filas. Estas herramientas están repartidas por la interfaz. En la pestaña Inicio, en el grupo Reducir filas, detrás de este icono, en el menú contextual de la cabecera de las columnas y en el desplegable lateral que nos ofrece herramientas de filtrado. Las herramientas Quitar filas superiores y Quitar filas inferiores resultan especialmente útiles cuando nuestros datos incluyen encabezados o pies con información irrelevante o filas que no contienen datos que debamos o queramos conservar. Eso sí, para utilizarlas correctamente es necesario conocer de antemano cuántas filas deben eliminarse. Si ese número puede variar entre una actualización y otra, estas herramientas no serían las más adecuadas y habría que recurrir a otras alternativas más dinámicas. En esta tabla, por ejemplo, vemos que la fila de encabezados es la tercera, aunque solo hay encabezado para una de las columnas, por lo que habría que eliminar dos filas. Si ejecutamos la herramienta Quitar filas superiores, se abre un cuadro de diálogo en el que tenemos que especificar cuántas filas queremos eliminar de la parte superior. Indicamos que 2, hacemos clic en Aceptar y vemos que se han eliminado las dos filas. Y esto mismo se aplicaría para la eliminación de las filas inferiores. Si sabemos el número exacto de filas a eliminar, 7 en este caso, bastaría con ejecutar la herramienta Quitar filas inferiores, indicar el número de ellas y hacer clic en Aceptar. Y voy a eliminar los pasos que hemos añadido al proceso ETL. Otra forma de eliminar filas es indicando el número de las que no queremos eliminar. Funcionalidad disponible en las herramientas Conservar filas superiores y Conservar filas inferiores. De hecho, una alternativa es indicar el intervalo de filas que queremos mantener. En este caso, por ejemplo, serían 15 filas a partir de la fila 3. Ejecutamos esta herramienta, indicamos la primera fila, la número 3, el número de filas, 15, hacemos clic en Aceptar y aquí tendríamos el resultado. Y elimino el paso añadido al proceso ETL. Otra herramienta que puede resultar útil en determinadas ocasiones es Quitar filas alternas. Herramienta que nos permite eliminar filas siguiendo un cierto patrón repetitivo. Probémosla con esta otra tabla, en la que queremos conservar únicamente los valores numéricos. Al observar los datos, vemos que las filas a eliminar siguen un patrón claro. Deberíamos eliminar la fila 4, saltar 2 filas, eliminar una, volver a saltar 2 y así sucesivamente. Al ejecutar la herramienta se abre un cuadro de diálogo en el que tenemos que definir ese patrón mediante 3 parámetros. Primera fila que deseamos quitar, en nuestro caso la número 4. Número de filas que desea quitar indica cuántas filas consecutivas deben eliminarse en cada ciclo. Aquí queremos eliminar solamente una. Y por último, número de filas que desea conservar. Es decir, cuántas filas se deben mantener antes de repetir el proceso de eliminación. En nuestro caso queremos conservar 2 filas. Y al hacer clic en Aceptar, comprobamos que se han eliminado las filas según el patrón indicado. Eso sí, esta herramienta solo resulta útil cuando toda la tabla respeta un patrón constante.
Si después de un bloque de filas eliminables aparece otro bloque cuya estructura no encaja con el patrón definido, esta opción deja de ser válida y podríamos eliminar información que deseamos conservar. Una opción muy útil en muchos escenarios es la que nos permite eliminar filas duplicadas, es decir, aquellas que contienen exactamente los mismos valores en una o más columnas seleccionadas. La herramienta Quitar duplicados. Por ejemplo, si seleccionamos solamente la columna Categoría y ejecutamos la herramienta Quitar duplicados, Power Query conservará la primera aparición de cada valor distinto de esta columna y eliminará el resto de filas. En este caso se mantendrán las primeras filas que incluyan los valores A, B y C en esta columna, y se eliminan las demás filas con estos valores. Y elimino el paso. Si ahora seleccionamos las columnas Categoría y Producto, seleccionando una y manteniendo presionada la tecla Control para añadir a la selección la segunda, y aplicamos de nuevo la herramienta Quitar duplicados, se van a eliminar aquellas filas cuyos valores en ambas columnas sean idénticos. Es decir, Power Query mantendrá las primeras apariciones de cada combinación: A1, A2, B1, B2 y C1. Y eliminará las demás filas. Obsérvese que la fila a conservar va a depender simplemente de su posición. Si ordenamos la tabla según algún criterio antes de ejecutar la herramienta Quitar duplicados, aunque el número de filas que se conservarán será el mismo, las filas conservadas podrían ser diferentes. Por ejemplo, si elimino el paso y ordeno la tabla según el campo Ventas de mayor a menor, tras seleccionar las columnas Categoría y Producto y ejecutar la herramienta, vemos que las combinaciones de valores en las dos primeras columnas se mantienen, pero las filas exactas que se han conservado son distintas. También encontramos una herramienta para todo lo contrario, para mantener solamente las filas con valores duplicados y eliminar las demás filas. De este modo, si seleccionamos la columna Categoría y ejecutamos la herramienta Conservar duplicados, vemos cómo se elimina la fila que contiene el valor C. En ocasiones, ciertas transformaciones generan errores cuando los datos originales no tienen el tipo o el formato adecuado. Por ejemplo, en esta tabla vemos que la primera columna contiene fechas y otros valores temporales, pero algunos de ellos no se ajustan al patrón esperado de una fecha válida, compuesto por un día, un mes y un año. Si aplicamos a esta columna un tipo de fecha, vemos que los valores que no se ajustan al formato esperado devuelven un error. De forma análoga, la segunda columna contiene números, salvo en la última fila. Si le aplicamos un tipo de número entero, comprobamos que aparece un error en dicha última fila. Si no quisiéramos mantener las filas con errores, bastaría con ejecutar la herramienta Quitar errores, que elimina todas las filas que contengan algún error en aquella columna que tengamos seleccionada. Por ejemplo, si selecciono la columna Fecha y ejecuto esta herramienta, vemos que se han eliminado los errores de la primera columna, pero todavía se mantiene el error de la segunda. Para eliminarlo, deberíamos seleccionar esta columna y ejecutar la herramienta de nuevo. Y elimino los dos pasos creados. Una alternativa sería seleccionar las dos columnas antes de ejecutar esta herramienta. En este caso, se eliminarían las filas que tuviesen algún error en alguna de las columnas seleccionadas.
Sin embargo, es fundamental no eliminar errores sin más. Antes de aplicar esta herramienta, siempre deberíamos analizar la causa de los errores y valorar si pueden ser corregidos. A menudo los errores son el síntoma de un problema más profundo en la calidad de los datos, como inconsistencias en el origen, valores mal codificados o estructuras mal definidas. Y simplemente eliminarlos podría ocultar información valiosa o introducir sesgos en nuestro análisis. Para revisar la herramienta que elimina filas en blanco, echemos un vistazo a esta sencilla tabla. En ella vemos una celda vacía representada por un valor nulo y una celda que, aunque no sea obvio, contiene un texto compuesto por un único espacio en blanco. La herramienta quitar filas en blanco elimina el nulo, pero no el texto con el espacio en blanco, pues no se trata de una fila en blanco. Sería distinto si aplicásemos a esta columna el tipo fecha. Tras esto, el nulo original sigue siendo nulo, pero el espacio en blanco no devuelve un error, sino que también se interpreta como un nulo. Ahora, si ejecutamos la herramienta quitar filas en blanco, se eliminan ambas filas. Y comprobamos en todo caso que esta herramienta no elimina los errores. Otra forma de eliminar filas es aplicando filtros. Por ejemplo, si abrimos este desplegable asociado a la última columna, se muestra un listado con los valores presentes en la columna. Si deseleccionamos alguno, las filas que lo contengan se van a eliminar. Por ejemplo, si desmarcamos el nulo y hacemos clic en aceptar, todas las filas que tenían nulos en esta columna se han eliminado. Y esta es una magnífica opción para eliminar filas sin valores útiles, aún no sabiendo el número exacto de filas de que se trata. Pero debemos tener cuidado. Si apareciesen nulos en el interior de la tabla, estaríamos eliminando dichas filas. Y he escogido la última columna y no otra, pues esta contiene el valor producción, que es claramente el encabezado de la columna. Si hubiese escogido esta otra columna, por ejemplo, habríamos eliminado esta fila. Y filtro la última columna para eliminar los nulos y promuevo la primera fila encabezados de columna. El código postal debería tener un tipo de texto. Y voy a cambiar el nombre de estas dos columnas. CP, código postal, y población. También podríamos aplicar filtros dinámicos, es decir, aplicando una condición que deje fuera las filas no deseadas. Estos filtros dependen del tipo de la columna, si es una columna conteniendo textos o números, etc. Por ejemplo, podríamos querer seleccionar solamente aquellas poblaciones que comiencen por la letra A. Y elimino el paso. O podríamos querer seleccionar solamente aquellas poblaciones en las que la producción haya sido igual o mayor que 5000. Ahora pasemos a las herramientas para eliminar columnas, que también se encuentran en varios lugares. En la pestaña Inicio en el grupo Administrar columnas, detrás de este botón, y en el menú contextual de la cabecera de las columnas. Veamos estas herramientas una por una. Si deseamos eliminar una columna, basta con seleccionarla y ejecutar la herramienta Quitar columnas. Esta herramienta va a eliminar todas las columnas que tengamos seleccionadas. De forma que si seleccionamos dos o más y volvemos a ejecutar la herramienta,
vemos que se eliminan todas. También podríamos seleccionar una o más columnas y ejecutar la herramienta quitar otras columnas. Por último, otra alternativa es ejecutar la herramienta elegir columnas. Nos muestra un listado de columnas y nos permite desmarcar aquellas que queramos eliminar.